Hey, ¿qué tal, DJ Emprendedores? Ahora tú dirás, pero ¿por qué dice DJ Emprendedores cuando antes había decir Web Emprendedores? Bueno, la cosa es que estaba viendo, Web Emprendedor sería como una persona que emprende dentro del mundo del mundo web, ¿no? Diseños web y todo eso. Pero me he dado cuenta que también dentro de mi canal hay personas que tienen emprendimientos, pero no solamente en la parte web, sino algo que tenga que ver con la parte digital. Entonces yo decía DJ emprendedores, o sea que están relacionados en eso, y en eso de DJ emprendedores, entonces ahí puede estar web, puede estar diseñadores, pueden estar algunos, ¿sí? Entonces por eso le puse ese nombre de DJ emprendedores. Así que bueno, si te gusta o no te gusta, házmelo saber ahí en los comentarios para ver qué mismo nombre le ponemos a lo que sería lo que hacemos aquí nosotros en el día a día, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hacer algo útil, bien práctico, en el cual vas a ver que aquí yo tengo creado un header, un encabezado, una cabecera, como lo llamen en tu país, ¿sí? Si tienen algún otro nombre diferente, escribe ahí en los comentarios para que me lo hagas saber. Y bueno, entonces mira, este es nuestro header creado y tiene la particularidad que cuando yo hago scroll, ¿si ves? ¿Qué pasa? Una, se me queda ahí pegado, o también le conocen como pegajoso o sticky, ¿ya? Entonces hacemos que se quede ahí fijo y también vas a ver que se cambió aquí de color y no conforme con eso, en este caso el logo también se reduce de tamaño, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que vamos a hacer para nuestra home, para nuestro sitio, y esto normalmente a veces se utiliza en páginas one page, pero tranquilamente te puede servir para tu sitio, en este caso que tú tengas, siempre y cuando el estilo que estemos utilizando se mantenga la misma unidad para lo demás del sitio. ¿A qué es a lo que voy? Por decirte, yo aquí en mi home, en este espacio, digámoslo así, que sería la Hero Section, tengo un fondo oscuro y tengo aquí mi menú con letras blancas. Entonces, cuando se abran alguna otra página, debería mantener esa misma unidad, por decirte, el mismo fondo y con el título de la página. Y de ahí el menú sería aplicado para todo, ¿ya? Bueno, sin más, ahora sí vamos a ver cómo lo hacemos. Para eso, me voy a lo que sería en este caso a WordPress, ¿ya? Aquí estoy. Y lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la parte de Elementor y debajo vas a ver que aquí dice Templates o plantillas. Ahí vas a dar clic en Add New, ¿ya? Para esto vamos a necesitar lo que es Elementor Pro. De igual manera, si no tuvieras Elementor Pro, te dejo ahí en el enlace, una descripción para que veas que tú lo puedes adquirir a un precio, como quien dice, simbólico. Así que ahí lo tienes. Y luego de eso, bueno, esto lo voy a cerrar, que lo tenía aquí abierto, y ya te lo voy a explicar a su debido momento. Y cuando nosotros le damos clic en Templates, añadir nuevo, te va a salir esta ventanita. Aquí te va a salir qué tipo de template quieres crear. Aquí vamos a escoger header, cabecera o encabezado, como tú lo tengas. Aquí me sale cabecera. Aquí le colocamos un nombre de referencia. Es, qué sé yo, voy a poner header yes y pongo crear template. Luego de eso te va a salir aquí, en este caso, lo que sería un bloque de plantillas, en este caso que te ofrece Elementor, tanto en su versión gratuita como Pro. Tranquilamente tú puedes escoger la que más te guste, ¿sí? En mi caso vas a ver que yo lo voy a hacer aquí prácticamente desde cero, así que simplemente no voy a escoger ninguna, voy a cerrar. Y aquí estoy, digamos, con mi espacio en blanco, ¿ya? Este nombre que aparece no lo tomes en cuenta porque solamente es el nombre que le hemos colocado a nuestro header. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a crear una estructura de 3 columnas. ¿Por qué? Vas a ver que aquí yo tengo lo que es mi logo, menú y un llamado a la acción, ¿ya? Entonces, me regreso acá, selecciono las 3 y ahí ya lo tengo. Entonces el primer paso iría el logo, ¿ya? Aquí la recomendación es que tú le coloques lo que sería el logotipo del sitio,
Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo, como estoy dentro de un sitio donde hago pruebas, ahí yo ya tengo un logo predefinido, ¿no? Si yo le coloco aquí, vas a ver que me va a aparecer en este caso un logo que yo ya le tengo asociado dentro de mi plantilla con la cual tú estés trabajando. Por eso es que antes, yo por ejemplo, aquí estoy dentro de lo que sería la parte de la personalización de la plantilla, que si yo me voy a apariencia, le das clic en personalizar, te va a salir esto de aquí. ¿Ya? Entonces aquí tú le colocarías el logo y eso aplica para todo el sitio. Ahora vas a ver que, por ejemplo, aquí me sale este logo, pero en mi caso, a modo de ejemplo, que tú lo viste, yo tengo este de aquí, ¿ya? Entonces, yo a modo de prueba voy a hacer el uso de esto de aquí, pero mi recomendación es que tú hagas esto colocando el logotipo del sitio y que ya esté previamente subido tu logo aquí para que simplemente tú la arrastras y sueltas y ya te va a mostrar aquí, ¿sí? Esta es la forma adecuada de cómo tú debes en este caso al momento que tú vayas a hacer tu header, ¿ya? Así que bueno, esto simplemente lo quito por el caso que te comenté y lo que aquí sí voy a colocar entonces a modo de ejemplo es mi logo aquí en el buscador de los widgets. Voy a buscar en este caso lo que sería image, arrastro y suelto y aquí simplemente lo que hago es de escoger el logo, ¿no? Que en este caso es el mío. Aquí una aclaración importante. El logo que tú vayas a subir debe estar en PNG, ¿de acuerdo? Es decir, no debe tener un fondo blanco, porque ahí no se vería bien. Por eso es que en la parte de aquí vas a ver que no tiene ningún fondo. El logo es así en PNG, ¿ya? Entonces, ya lo tenemos ahí. Listo. El siguiente paso es el de vamos a colocar aquí un menú. Entonces aquí en el buscador de widgets vamos a colocar, o vas a ver que aquí ya me aparece menú de navegación, pero si no te apareciera simplemente pones menú o nav y ahí te va a salir, ¿ya? Arrastro y suelto. Ahora, aquí ya te va a salir el menú, ¿ya? Y tú vas a decir, pero Dante, no me sale el menú, no sé qué hago. Ya, para eso es necesario que tú previamente ya tengas creado tu menú dentro de apariencia y menús, ahí creas, ¿ya? Esto yo tengo aquí incluso dentro de mi canal un video donde te indico cómo tú puedes hacer menús y submenús, que te lo dejaré justamente aquí en la tarjetita del video que va a estar aquí en la parte de arriba para que puedas ver cómo lo hago, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en Elementor? Aquí te va a mostrar el menú que tú ya tengas creado o los que tengas. Vas a ver que aquí tengo prueba, pero yo voy a escoger este que aquí dice Yuli o Yul y entonces aquí ya me sale esto, ¿ya? Ahora, tú vas a decir, pero no está ahí, digamos, alineado como yo quisiera que se vea. Tranquilo, no hay problema, porque nosotros podemos jugar con la parte de las columnas. Vas a colocar tu cursor al lado y vas a ver cómo cambia la forma, como unas flechitas, y vas a hacer más a la izquierda, o también esto puedes jugar más a la derecha. ¿Sí? Como gustes. Vamos a ver que, por ejemplo, aquí tenemos nuestro menú, que en este caso tiene un estilo, digamos, con las letras tan muy grandes. Entonces vamos a colocar el mismo estilo que le hemos dado a nuestro menú, que tenemos en este caso el de aquí, ¿ya? Por lo cual nos vamos a estilo y acá en la parte de tipografía vamos a cambiar el tamaño porque está muy grande. Entonces aquí va a ir 14, ¿ya? En weight, el ancho voy a dejarlo en 400. Aquí en transform vamos a dejarle en uppercase, es decir, en mayúsculas. Y ahí vas a ver que ya lo tenemos, ¿sí? Ahora, esto tiene que ir a la derecha. Entonces para eso nos vamos a irnos a contenido y aquí voy a alinearle a la derecha. Entonces vas a ver que ya lo tengo, ¿sí? Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Aquí también vamos a colocar lo que sería un llamado a la acción, pero vamos acabando primero con nuestro menú, ¿no? Entonces aquí ya lo tenemos, pero vamos a cambiar el color para que en cada momento que yo pase mi cursor se cambie por mi color celeste o el color de tu marca que tú tengas. Me voy a estilo
y aquí en la opción donde dice al pasar el cursor, vamos a hacer que el color del texto se cambie. En este caso vas a ver que yo aquí lo tengo de esta forma, ¿ya? Entonces voy a colocar este mismo color para lo que sería para mi menú. Así que me regreso acá a Elementor y aquí donde dice color del texto, aquí pegaría el código de color de tu marca, de tu logo, de lo que sea, ¿sí? Ahí ya lo tengo y también para el puntero va a colocar lo que sería en este caso lo mismo, ¿no? Ahí está. Entonces mira, ahí está el efecto que queríamos crear. ¿Ya? Ahora, vas a ver que el logo a lo mejor está un poquito pequeño, no hay problema, esto le podemos aquí arreglar. En la parte aquí de donde está estos puntitos que abarca toda la sección del header, vamos a dar clic ahí para hacer un pequeño ajuste en el cual el ancho, vamos a definir aquí en cuánto, digamos, queremos que ocupe el ancho de todo esto, ¿sí? Aquí yo voy a dejarle en 1140, pero puede ser 1200 tranquilamente. Esto es lo que más se utiliza a nivel web, ¿de acuerdo? Y vamos a tener aquí que la altura, vamos a hacerle que se ajuste a lo que sería a la pantalla. Tienes estas opciones o una altura mínima, ¿ya? Entonces eso lo vamos a dejar ahí tal como viene, pero aquí lo que quería poner esta partecita donde dice alineación vertical, vamos a dejarla en el medio para que nuestro logo esté alineado con la parte del menú, ¿ya? Entonces eso. Ahora, aquí ya no vamos a hacer nada más. Aquí lo que vamos a colocar es un botón y en este caso nos vamos a irnos aquí al buscador de widgets, arrastramos y soltamos y aquí ya lo tenemos, ¿no? Este botón o llamado la acción va a ser alguno que tú quieras resaltar dentro de tu web. Puede ser para que se descargue un ebook o para un LED magnet, para que se registre en algún seminario, un evento, cotización, lo que tú quieras, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar Call Now. Ya, se me ocurre que ese fuera. Y de igual manera vas a ver que el estilo le podemos modificar para que tenga en este caso nuestro color. Aquí en Background Type, aquí vamos a colocar el color que había copiado antes, que es en este caso lo que estamos haciendo aquí. Y vas a ver que tiene bordes redondeados. Para hacer eso simplemente en Border Radius vamos a poner 25 y ahí ya lo tenemos de esa forma. ¿Ya? Yo incluso podría cambiarle con, vas a ver que aquí no tiene ningún efecto, ¿no? Pero podría colocarle para que se cambie cuando le dé, ponga mi cursor encima, puedo poner una sombra, en fin, puedo colocar bastantes opciones, pero por el momento ya está ahí, ¿ya? Entonces, algo más. Vas a ver que aquí yo tengo las letras en blanco, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que aquí estaría pendiente. Y aquí lo que hago simplemente me ubico en donde es el menú y voy a cambiar lo que sería, digamos, el color del texto para que sea, digamos, de color blanco. Listo, ahí estamos. Y vamos a dar clic en la parte aquí inferior donde dice Publish o Publicar. Y aquí te va a salir donde te gustaría visualizar tu template, es decir, el header que acabamos de crear. Para eso simplemente damos clic en Añadir condición. Y aquí, bueno, me sale un error, digamos, no es error, sino como una advertencia en este caso de Elementor, advirtiéndome que yo ya tengo un header, ¿no? Porque donde yo estoy trabajando ya tengo una tienda que tiene su respectivo encabezado. Así que en tu caso es posible que no te salga ya, pero tú vas a elegir la opción que diga todo el sitio para que se muestre en cada una de las páginas que tengas, ¿sí? A lo largo de toda tu web. En mi caso, como yo no quiero eso, ¿qué es lo que haría? Voy a escoger para una página única, así que escojo esa. Y aquí en todas las únicas voy a escoger páginas. Y aquí voy a colocar el nombre de la página en la cual yo quiero mostrar. Para eso, esa página ya debe estar previamente creada. Y mi página se llama así, header. ¿Ya? Entonces aquí me sale. Y listo. Doy clic en guardar y cerrar. Y eso ya está. Entonces
Entonces con eso ya hemos creado nuestro encabezado. Y aquí quiero que tomes algo en cuenta, porque a veces me he topado con unos estudiantes que ya han creado y desde aquí se ponen a crear lo que es el sitio, ¿no? Y ese es un grave error, porque haz cuenta que aquí nosotros solamente estamos creando nuestro header. Aquí ya no tocamos nada más, salvo que tengamos que hacer algún ajuste dentro de nuestro encabezado. Podremos, en este caso podríamos estar regresando para hacer algún cambio, ¿ya? Por el momento le vamos a dejar ahí. El siguiente paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a irnos a WordPress y aquí vamos a crear nuestra página, o la home o la que tú desees, ¿sí? Más que nada para poder visualizar en este caso nuestro header. Yo me he creado esta página que tiene el nombre que dice header, ¿sí? Tú la creas como cualquier otra y la publicas y luego ya tranquilamente le das clic en editar con Elementor, ¿ya? Entonces yo aquí ya la tengo. Ya aquí dentro del editor de Elementor vas a ver que aquí ya me aparece el header que acabamos de crear hace un momento. En el caso que no te saliera, a lo mejor puede ser que hayas utilizado la función dentro de ajustes en la parte de layout. Es posible que lo tengas como Elementor Canvas, ¿ya? Entonces si ese es tu caso, le cambias a ancho completo y ahí vas a ver que te va a aparecer, ¿ya? Entonces con eso solucionamos ese pequeño inconveniente. Ahora tenemos que hacer que en este caso se vea de esta forma, ¿no? Entonces para eso nos ubicamos en nuestra Hero Section, que es esta parte de aquí. Damos clic en estos puntitos y nos vamos a la parte de avanzado. Aquí vamos a desactivar esta cadenita porque vamos a aplicar un margin negativo inferior para que se suba toda la sección que está aquí y todo lo que le contiene, ¿ya? Entonces para eso yo aquí le voy a ir viendo, ¿sí? Aquí vas a ver que estoy utilizando la unidad de medida de porcentaje. Yo te recomiendo que utilices esa medida más que nada para mantener una misma proporción para todos los demás dispositivos, ¿no? También podemos utilizar píxeles, pero para mí no es lo mismo. Yo puedo aplicar píxeles, por ejemplo, para un monitor, puede ser para una tablet, pero va a variar. Entonces en este caso yo mantengo esa unidad, ¿sí? Bueno, al menos yo utilizo ese de ahí. Entonces con eso yo ahí voy viendo, ¿sí? Y vas viendo que en este caso se va subiendo. Y lo que vamos a hacer, que en este caso se suba hasta el filo de lo que sería de esta parte, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya lo tenemos. Pero aquí tenemos un inconveniente, que aquí, bueno, se muestra ya una parte del menú, ¿ya? Pero hay otra que el botón y el logo no están apareciendo. Y para eso vamos a utilizar una función, una propiedad de CSS, que es en este caso el Z-index, que lo tenemos aquí, ¿ya? Y esto, para que no suene tan complicado, haz cuenta que es como una opción de mostrar por capas los elementos que nosotros queramos dentro de una web. Si tú has manejado Photoshop, tú sabes que ahí la parte de capas, tú eliges cuál quieres que esté adelante o esté atrás. Entonces en este caso nosotros queremos que esto esté atrás de todo, ¿ya? Entonces yo tranquilamente puedo colocarle 0, ¿ya? Y esto es lo que va a estar ahí debajo, ¿ya? Ahora yo por el momento voy a actualizar los cambios. Y ahora lo que voy a hacer es de irme a la parte de mi header, que lo tengo acá, y me ubico aquí en estos puntos. Luego me doy clic en avanzado y acá de igual manera me ubico en Z-index, pero aquí simplemente le coloco un número superior al que, es decir, que yo quiero que toda esta capa o todo este elemento, este contenedor, esté por encima de todo. Si al otro le puse 0, tranquilamente colocándole 9 ya se me va a visualizar por adelante de todo, ¿sí? Así que voy a dar clic en actualizar, ¿ya? Aquí voy a actualizar mi página, que esta es la que teníamos ahí creado, ¿sí? Aquí por ejemplo lo tenemos esta de aquí, que sería la preview. Esto lo voy a actualizar para que veas que ahora ya se me va a cargar, digamos, como debería de ser, ¿no? Entonces mira, ahí ya lo tenemos, ¿ya? Ahora, si yo hago scroll, todavía no se me cambia de color, ni
si me cambia el tamaño del logo. Bueno, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? El siguiente paso, nos vamos a la parte de plugins, vamos a colocar Sticky Elementor y vamos a instalar este de aquí. Lo instalas y lo activas como cualquier otro plugin, y una vez que ya lo tengas activo, nos vamos a la parte de nuestro header, ¿ya? Nos ubicamos en el, damos clic en estos puntitos, es decir, donde le abarca todo. A veces hay personas que lo ubican al menú, pero no, debes dar clic aquí dentro de la sección, y aquí vas a ver que se te activa esta opción que dice Sticky Header Effects, y aquí simplemente le damos clic, le vamos a activar. Aquí te sale donde quieres que, en este caso, activarle. En este caso sería para escritorio, tableta y móvil. Si tú quieres quitarle, simplemente le das clic y le desactivas en el dispositivo que no quieres que se muestre. La siguiente opción es a partir de qué, en este caso, medidas a nivel de píxeles, al momento cuando se haga scroll se activa el efecto, ¿ya? Aquí simplemente puede ser, qué sé yo, unos 10 píxeles tranquilamente. Nosotros ya vamos a poder percibir ese cambio. Puede ser incluso menos, se me ocurre unos 7. Bueno, ahí ya lo vamos a ver, ¿ya? Y luego también tenemos esta opción que es la que vamos a utilizar, que es Background Color. Aquí también tienes la opción de Transparent Header, pero nuestro header ya mismo ya es de por sí transparente, pero lo que nosotros queremos es de cambiar el color cuando se haga, en este caso, scroll, ¿no? Entonces eso es lo que aquí le activamos, y aquí vamos a colocar el código del color que nosotros queremos, en este caso, utilizar. Así que yo aquí simplemente coloco, este es mi color, ¿ya? Y luego también tenemos esta otra opción que dice Shrink Logo, ¿no? Que vendría a ser para cambiar, en este caso, el tamaño del logo. La activamos y aquí te dice en cuánto quieres cambiar la altura, ¿ya? Aquí yo le podría dejarle 70, puedo dejarle 80, 60, tú le puedes ir viendo, ¿ya? Si le ves que está mucho, si tú le pones más a la izquierda se va a reducir bastante. Si quieres que sea un cambio ligero, puedes mantener en estos valores, ¿ya? Con eso ya lo tenemos ahí activado, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, ya hemos puesto también nuestra función de ZIndex. Ahora actualizamos. Y ahora vamos a cargar, en este caso, nuestro header de nuevo. Vamos a actualizar. Aquí estamos con nuestra página. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahora vamos viendo qué pasa si yo hago scroll. Y ahí ya tenemos creado nuestro header, ¿no? Entonces mira, ahí lo tenemos. Nuestro logo también cambia de tamaño, ¿sí? En este caso yo podría aumentarlo un poco más porque lo veo un poquito brusco, ¿de acuerdo? Y aquí también voy a hacer un pequeño cambio porque vas a ver que mi header, en este caso, la parte del menú no está alineado con lo que sería con esta parte del contenido. Entonces de paso vamos a corregir eso y hacer este pequeño cambio. Entonces la primera parte es que en esta parte de sticky, yo aquí voy a colocar, se me ocurre a lo mejor unos 80, ¿de acuerdo? Y también en la parte aquí dentro de lo que sería de mi contenedor, quiero ver cuánto está el ancho. Ok, ahora déjame verificar en la parte del ancho de lo que sería de mi hero section cuánto es lo que me está ocupando para que esté en este caso alineado, ¿no? Simplemente quiero verificar eso. Está la misma medida. Entonces aquí lo único que está faltando es que este botón no está alineado a la derecha. Entonces aquí en alineación pongo a la derecha y ahora sí pongo actualizar, y ahora en este caso refresco mi página y vamos a ver lo que sería el cambio, pero parece que no se me actualizó. Déjame ver, vamos a cargarle de nuevo. Ahí sí, ¿no? Porque era como el caché que todavía no me cargaba bien. Entonces ahí vemos que ahí está alineado. Procura que cuando tú hagas esto debe estar alineado tu logo con el contenido
y de igual manera en este caso el botón, ¿ya? Entonces ahora sí, voy a hacer scroll y ahí ya tenemos ese efecto. Sí, y haz cuenta que el logo debe cambiar, pero debe ser algo ligero, no debe ser muy brusco, ¿no? Entonces con eso hemos creado nuestro header sticky o pegajoso, con cambio de color de fondo y también con el tamaño del logo. Y de esta forma hemos conseguido crear nuestro header personalizado y a nuestro gusto. Así que sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.